Tal, un gusto saludarles. Mi nombre es Elías González y les doy la bienvenida aquí al blog Amanecer para esta tercera sesión del curso sobre Teresita de Lisieux. Ya hemos revisado una introducción general a su vida. Posteriormente, el video anterior exploramos una suerte también como de aspectos interesantes sobre su figura de la mano del teólogo von Balthasar y por qué, según este teólogo, Teresita, así como Sor Isabel de la Trinidad, puede llegar a ser el modelo o uno de los modelos más elocuentes e importantes para la mística del siglo XXI. Bien, ahora vamos a dar inicio con el manuscrito A del libro Historia de un alma y bueno, vamos a ensayar un poquito sobre de qué va este texto tan importante y cómo se divide, etcétera, etcétera. No sin antes aprovechar también la ocasión de recomendarles dos libros nuestros donde abordamos también a Teresita. El primero es uno que ya mencionábamos en el video pasado, Hemos visto a Dios, Historia de la Mística Cristiana, un libro recién salido del horno que lo escribí junto con Daniel Olmos en la editorial Santa Teresa y que por supuesto tiene un capítulo o unas secciones dedicadas a Teresita de Lisieux. No se lo pueden perder porque además trae también pues todo un recorrido por la historia de la mística cristiana que ayuda a contextualizar qué es la mística y cómo se ha vivido en esta tradición. Pero también les recomiendo el libro Siete místicas para transitar los tiempos actuales, en donde ustedes pueden ver aquí en la misma portada, publicada por la editorial Buena Prensa, a los místicos en cuestión que trabajamos, ¿no? De arriba para abajo están Gustav Landauer, después viene justamente Teresita con una sección dedicada a ella, después viene Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Gandhi, Lanza del Basto y hasta el final San Juan de la Cruz. Ese no es el orden en el que aparecen, pero tenemos, digamos, este libro del cual también ustedes pueden revisar por acá les voy a dejar los videos, tanto de ya apareció el video de los videos anteriores de Teresita, un video sobre el libro de Hemos visto a Dios y otro video de una liga, pues, para acceder al video de Siete místicas para transitar los tiempos actuales, para que ustedes puedan también profundizar a través de la lectura este tipo de personajes. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a irnos directamente al tema del manuscrito A. Mencionaba yo ya que en el video introductorio, donde primeramente estuvimos trabajando la figura biográfica de Teresita de Lisieux, que su escrito como tal más importante es Historia de un alma. Historia de un alma va a ser un libro compuesto por tres manuscritos, es decir, por tres partes. Manuscrito A, manuscrito B y manuscrito C. El orden corresponde a la cronología del cual fueron escritos y vamos a ver un poco también algo al respecto. Juntos, los tres, como decía, conforman Historia de un alma, que es como la obra principal de Teresita, en realidad su única obra. De ahí el resto, pues lo que tenemos son otro tipo de escritos como sus cartas o escritos también de pensamientos, de oraciones, pero Historia de un alma va a ser el libro por excelencia que se va a publicar pocos años después de la muerte de Teresita por sus mismas hermanas y la cual pues la convirtió en una suerte de figura internacional, fue un bestseller ese libro y es principalmente pues su gran aporte en donde podemos encontrar toda la elaboración de su mística y sobre este libro nos vamos a basar para realizar el comentario y vamos a ir comentando cada uno de estos manuscritos. Origen del texto, bueno, este texto, el manuscrito A concreto, porque, repito, historia de un alma como tal, conforme la juntan los tres manuscritos sus hermanas, pues no lo escribió Teresita con el ánimo de escribir un libro, sino que fue escribiendo cada uno por motivos distintos o por el mismo motivo que era básicamente la petición de alguien que escribiera, pero por petición de distintas personas. En el caso del manuscrito A, tenemos que su hermana mayor, María del Sagrado Corazón, su hermana mayor María, que si recordarán, va a tener Teresita
una serie de hermanas mayores, ella es la más pequeña, todas ellas, pues al final del cuentas, ingresan a la vida religiosa y la mayoría de ellas al Carmelo, ¿no? De Lisieux. Y entonces, a María del Sagrado Corazón, su hermana mayor, en un momento dado, ya en la vida conventual, es decir, todos los manuscritos de Historia de un alma están escritos ya siendo Teresita Carmelita, ¿no? No antes, va a escribir este manuscrito A y se lo va a dedicar a Inés de Jesús, ¿no? Su otra hermana. ¿Qué nos cuenta Teresita en el manuscrito A? Lo primero que quisiera comentar es una cuestión un poco más técnica para quien quiera realmente leer el libro, lo cual les recomiendo muchísimo. Hay un montón de ediciones y de versiones del texto, la mayoría de ellas, pues una cuestión quizás más divulgativa en distintas editoriales y repito, pues ahora sí que depende el nivel de profundidad al cual quieren meterse ustedes al estudio de Teresita, ¿no? Como el idioma original es el francés, pues también de pronto hay traducciones mejores que otras. Hay muchísimas, repito, ediciones en distintas editoriales. Por ejemplo, en San Pablo tiene en castellano pues una versión incluso de bolsillo muy recomendable. Pero bueno, yo aquí me voy a basar en las obras completas de Teresita de Lisieux editadas por la editorial Monte Carmelo. Y este tipo de ediciones, que son ediciones críticas, se les llama, mantienen una, pues digamos, como una seriedad, una traducción pues muy buena, muy seria, y también mantienen la división, digamos, de la estructura del texto, y eso es importantísimo. Entonces, lo que aparece como entre paréntesis con las citas, que significa MS es manuscrito, después viene la letra, que correspondería a, B o C. En este caso, pues todas las citas son del manuscrito A. Y después viene un número y después puede ser la letra R, como es en este caso, que solamente son puras Rs, pero luego podría ser B chica, ¿no? Como aparece en esta siguiente diapositiva. Me regreso. Em, ¿Qué significa la R o la V? ¿No? A diferencia de otros textos, digamos como de San Juan de la Cruz o de Teresa de Jesús, el de Teresita, digamos, se dividió, ¿no? Para poderse citar de esta manera, ¿no? Entonces, R significa reverso, B chica verso, ¿no? Entonces es como derecho o al revés, ¿no? Porque se tienen los escritos originales y entonces se fue numerando y entonces esto significa que es manuscrito A, la hoja, o sea, entendido como una hoja de papel, no página, ¿no? No la numeraron como páginas, lo cual de alguna manera hubiera sido más sencillo, ciertamente, pero no hubiera, digamos, las otras ediciones se hubieran traspapelado, más bien corresponde a la B, que sería como el verso, ¿no? La primera cara, y reverso sería la vuelta, ¿no? Entonces, la, la hoja número 2 en este caso sería el reverso, ¿no? Entonces, comenzar a cantar lo que repetiré eternamente, las misericordias de Dios, del Señor, perdón, así se busca, ¿no? Así como se dice en Lucas 4 del 5 al 10, ¿no? Y entonces tú puedes buscar en la Biblia. Si ustedes ven una cita así de Teresita, manuscrito A, 2R o 32B o lo que sea, pues significa el número, digamos, así está dividido y así se puede buscar, ¿no? Y corresponde a la hoja de papel original, ya sea al derecho o al revés, ¿no? Bien, esto va a ser importante, pero cierro el paréntesis técnico, es solo como una ayuda para que ustedes puedan leer directamente a Teresita. Entonces, ¿qué nos cuenta Teresita en su historia de un alma? Pues bien, vuelvo a leer la cita que ya leí. Comenzar a cantar lo que repetiré eternamente, las misericordias del Señor. Aquí podríamos cada cita desglosarla muchísimo y voy a tratar de ser conciso, ¿no? Aunque ya llevamos un ratito y apenas estamos iniciando el video. Y es que ciertamente hay muchísimo que decir en la obra de Teresita, ¿no? Aquí lo que tenemos es una Teresita, y aquí subrayaría dos cosas, ¿no? Que ya nos está diciendo de qué va a tratar
su obra, que es cantar las misericordias de Dios. Eso es, básicamente. No es su vida, no es su biografía, no está intentando hacer nada de eso, sino que quiere contarnos cómo Dios la ha tratado. Y esto es fundamental, como lo he dicho en otras ocasiones, que la historia de la mística cristiana, sobre todo la moderna, ha tendido a enfatizar sobre todo al personaje, el genio y la figura, y no tanto justamente al Dios que se refleja o que se revela a través de la vida de esa persona. ¿No? Entonces no es tanto el místico, sino el Dios del místico. Y eso es lo fundamental. Y aquí Tereseta nos da esa clave de interpretación. Yo les estoy contando la historia de Dios en mi vida, no mi propia historia. Y eso es lo que nos quiere narrar. Y esto de repetiré eternamente las misericordias es porque Teresita, parte de su vocación, algo que repite constantemente, tiene que ver con esta noción de cantar las misericordias de Dios en el cielo, ¿no? Y que las va a comenzar a cantar aquí en la tierra. ¿No? Entonces, esto que de pronto aparece después como decir flores o echar flores, ¿no? O fijarme en las flores, ¿no? Que son como expresiones que van a aparecer en Teresita, pues tiene que ver con esto, ¿no? Las flores, que son estas misericordias que Dios, y cantarlas eternamente en el cielo, pero empezar a cantarlas aquí en la tierra. Y nos dice enseguida, he aquí todo el misterio de mi vocación, de mi vida entera, y sobre todo el misterio de los privilegios de Jesús a mi alma. Él no llama a los que son dignos de Él, sino a los que quiere. Y aquí nos vuelve a regalar otra clave fundamental de su mística, que tiene que ver con esta tensión que ya mencionábamos en videos anteriores. Hay muchas cosas que ya hemos ido mencionando y que no voy a repetir, pero que tiene que ver con esta constatación de la propia Teresita de que su vida es demasiado color de rosa, que su vida no es que se refleje como las grandes historias de los grandes santos, Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Agustín de Hipona, sino que su vida es bastante plana, bastante aburrida, pero que ella va descubriendo que justamente, ¿no? O sea, se pregunta cuáles son estos privilegios de que ella goza, porque Jesús la trata si ella en realidad no es digna, ¿no? Y entonces, pues descubre que no responde a la dignidad tanto de la persona, es decir, a sus méritos, sino al mero querer de Dios. Y Dios regala lo que quiere por puro amor, no por mérito del ser humano. Y aquí, de nuevo, pues es simplemente para subrayar lo que ya decíamos a partir de la primera frase. Lo que voy a escribir no es mi vida propiamente dicha, sino mis pensamientos acerca de las gracias que Dios se ha dignado a concederme. Más citas, porque aquí realmente de lo que se trata es de meditar estos regalos espirituales que nos regala, valga la redundancia, Teresita. Conmigo el Señor ha sido siempre compasivo y lleno de ternura, lento para castigar y rico en misericordia. Si se dan cuenta, la misericordia va a ser fundamental en la mística de Teresita de Lisieux, y como mencionábamos en los otros videos, a veces no acabamos de captar lo profundamente revolucionario que esto fue en una época englobada y permeada de una sensibilidad espiritual y religiosa más de corte jansenista, una perspectiva negativa del género humano, un Dios de orden más castigador, y aquí más bien tenemos un énfasis en la misericordia. Y no es que Teresita se haya sentado a reflexionar y teológicamente, después de un estudio arduo de la escritura, corregir a la mística de su tiempo, a la religiosidad de su tiempo, sino que ella experimenta este Dios misericordioso y quiere dar cuenta de la evidencia que es su experiencia, ¿no? No puede hacer otra cosa. Dice, me parece que si una florecilla pudiese hablar, diría simplemente lo que Dios ha hecho por ella, sin tratar de ocultar sus dones. No diría, so pretexto de falsa humildad, que es fea y sin perfume, que el sol le ha robado su esplendor y que las tormentas han tronchado su tallo, cuando descubre en sí misma todo lo contrario. Aquí lo que nos está diciendo es tratar como de curarse en salud ante posibles, digamos, críticas o versiones o incluso quizás una vocecita interior que le da cierto escrúpulo como estar escribiendo tanto de sí misma, ¿no? Y aquí pues lo que nos dice pues es, si una florecilla pudiera hablar, hablaría de lo que es.
¿no? Y no ocultaría su aroma en aras de una suerte de falsa humildad. Y aquí recordamos a Teresa de Jesús, ¿no? Madre del Carmelo, pues que humildad es andar en verdad. Y lo que nos quiere compartir Teresita es esta verdad de la experiencia de Dios en su vida. Y como esta florecita tan pequeña que ella considera ser, nos va a hablar de su gran belleza y su gran aroma que Dios le va a regalar. Cualquier otro no vería más que un relato aburrido, ¿no? Es decir, si no está permeado de una lectura con hermenéutica de los ojos del amor divino y de cómo es este Dios que actúa en la vida de Teresita, pues es un libro realmente aburrido, como yo confieso y confesé en los videos anteriores que a mí me pasaba, ¿no? Que la primera vez que leía a Teresita allá en Ávila, la Universidad de la Mística, cuando estudié allá, pues que no me llamó la atención y que me llamaron la atención más otros personajes. Pero cuando tuve que dar un curso sobre Teresita, porque me lo pidieron ya en México, pues releyendo a todo Teresita, pues es que descubrí, se me abrió la mirada a la joya de sabiduría mística que ella es. Bien, ¿cuál es la pregunta central en su vida? Y esto va a ser fundamental. Me extrañaba verle prodigiar favores extraordinarios a los santos que le habían ofendido. Es más de lo mismo de lo que ya mencionaba con anterioridad. Teresita se da cuenta de la disonancia que hay entre su propia vida, en la que parece no hay ofensa ninguna, y que después van a surgir escrúpulos ante los pecados veniales, porque realmente ella pues nunca faltó, digamos, a una falta de la moral social ni nada por el estilo, y por lo mismo tampoco una vida alejada de lo divino, totalmente lo contrario, y ella se extraña de cómo y por qué trata a Dios, o mejor dicho, por qué Dios trata con tanta misericordia a personas que le han ofendido tanto, ¿no? Como Agustín de Hipona, el propio Ignacio de Loyola, etcétera, y otros ejemplos. Eh, y esto es como una pregunta que le va a ir, digamos, como resonando constantemente en el corazón. Nos habla del libro de la naturaleza en un espacio muy bello que dice, ¿no? Como que ella abre el libro de la naturaleza y va a encontrar en ella todas estas metáforas, ¿no? Y ya mencionaba yo en la sesión pasada lo rico que es la obra de Teresita en metáforas. En metáforas, muchísimas de ellas sacadas de la naturaleza y de muchos otros aspectos de su cotidianidad. Nos dice, ¿no? En el manuscrito A, que narra, ¿no? Como es biográfico, pues sus primeros años de vida, ¿no? Y aquí es, digamos, donde empieza ya a narrar, porque el manuscrito empieza con una suerte más como de reflexión general sobre el actuar y movimientos de Dios en las primeras páginas, que ya tienen que ver con lo que mencionaba antes, pero ya empieza a hablarnos de su vida pronto, ¿no? Y nos dice que durante toda su vida Dios ha querido rodearme de amor, ¿no? Y eso es básicamente lo que puede conectar con lo anterior, porque esta frase tiene un doble significado. Por un lado es, pues, agradecer a Dios por todo el amor regalado, pero por otro también es manifestar su vida totalmente cuidada, sin mayores aventuras, sin mayores descuidos o tropezones, sino pues básicamente una vida de absoluto cariño familiar, y a pesar de que su madre fallece joven y todo lo que eso le puede causar, en realidad siempre estuvo bastante cuidada y mimada, como bien lo mencionábamos en los otros videos. Esta escena de lo escojo todo es súper importante, ¿no? Es una escena en donde Teresita narra que en alguna ocasión llegaron a regalarle a ella y a su hermana que le sigue, ¿no? Hacia arriba, la penúltima hermana, a Celia, justamente, Celina, perdón, justamente como un canasto lleno de regalitos, ¿no? Y en teoría, pues iba a ser para todas las hermanas, particularmente para los dos más chicas. Pero le dijeron a Teresita que ella, por ser la menor, que eligiera primero. Y ella, pues se le abrieron los ojos y inmediatamente dijo, pues yo lo elijo todo, ¿no? Yo lo escojo todo. Y se quedó, digamos, con el canasto lleno de regalos. Este insignificante episodio de mi infancia, nos va a decir Teresita, es el resumen de toda mi vida.
esta sed profunda de santidad, esta sed profunda de servicio, esta sed profunda de encarnar todas las vocaciones. Y lo vamos a ir viendo. Fíjense lo que va a decir enseguida. Comprendí que para ser santa había que sufrir mucho, buscar siempre lo más perfecto y olvidarse de sí misma. En este sentido, sufrir, no en el sentido, digamos, de autoflagelación, sino en el sentido del el sufrimiento que nace de la ascética necesaria para ir más allá de los propios gustos y deseos, para poder comprender el deseo profundo de Dios en mi vida, ¿no? Y eso es fundamental. Nos continúa diciendo Teresita. Comprendí que en la perfección había muchos grados y que cada alma era libre de responder a las invitaciones del Señor y de hacer poco o mucho por Él. En una palabra, de escoger entre los sacrificios que Él nos pide. Y entonces, como en los días de mi niñez, exclamé, Dios mío, yo lo escojo todo. No quiero ser santa a medias. No me asusta sufrir por ti. Solo temo una cosa, conservar mi voluntad. Tómala, pues yo escojo todo lo que tú quieras. Esto es importante, ¿no? Porque hace resonancia también a la respuesta que da San Juan de la Cruz cuando le preguntan si la mística o, digamos, este camino del amor está abierto para todas las personas, ¿por qué no todas las personas lo viven? Y la respuesta de Juan es porque no todas quieren hacerlo, porque no todas se animan a dar los pasos necesarios, ¿no? Porque no todas le entran, digamos, entregándose por completo. Y es lo que nos dice Teresita, ¿no? Si Dios está llamando a todo mundo digamos, al final también es elección de la propia persona que tanto entrega su corazón, que tanto se libera de todos los apegos y atajos, digamos, como más bien, pues sí, con todo aquello que la enreda en la vida y pone manos a la obra para prepararse como entrega, ¿no? En ese sentido también como sacrificio, en el sentido metafórico, ¿no? Prepararse para la entrega sacrificial a Dios. Y repito, claro, estamos en un momento de un lenguaje sacrificial, ¿no? Y ahora podemos criticarlo y trascenderlo, pero hay que entender lo que está diciendo Teresita. No es este sacrificio en el mal sentido de la palabra, repito, sadomasoquista ni nada por el estilo, sino el sacrificio de prepararse a sí mismo como un regalo a Dios y ofrecerle a Dios lo mejor que somos y entregarnos por completo. Como también dice Juan de la Cruz, no se preocupen, Dios no pide mucho, Dios solo pide todo. Y el todo es mucho más fácil que dar que el mucho, créanme, realmente lo es, porque el mucho lo estoy contando y cuando lo entrego todo ya no cuento y me libero absolutamente. Y entonces Teresita dice, en ese sentido, yo lo quiero dar todo. Yo lo escojo todo es, digamos, otra manera de decirlo, yo lo doy todo, lo que tú quieras, lo que tenga que vivir, pero no quiero ser una santa a medias. No solamente vivir la santidad en estos momentos cuando a mí me conviene. En términos ignacianos sería poder llegar al tercer binario, al tipo de personas que le dice a Jesús sí y como venga te voy a seguir. Hay cosas, dice Teresita, que siente el corazón y que ni la palabra ni siquiera el pensamiento pueden expresar. De aquí es una de sus maneras de señalar esta inefabilidad de la experiencia mística, de la vida mística. Hay cosas intransmisibles y sin embargo, Historia de un alma, sin lugar al duda, nos describe y nos transmite muchísimo de la mística. Sin saber lo que era meditar, mi alma se abismaba en una verdadera oración. Escuchaba los ruidos lejanos, el murmullo del viento y hasta la música difusa de los soldados, cuyo sonido llegaba hasta mí. Me llenaban de dulce melancolía el corazón. La tierra me parecía un lugar de destierro y soñaba con el cielo. ¿No? Y aquí también mucho que explorar. Lo primero, pues, es algo ya mencionado, ¿no? Que es que Teresita, pues, no va a tener una educación religiosa profunda, quizás más que otras, en el sentido de que sí fue a la escuela y viene de una familia profundamente devota, pero por otro lado, no es que fue a un monasterio y le enseñaron, o un maestro zen, o le enseñó a practicar, nada por el estilo, ¿no? No fue a la oración contemplativa sino que aquí es muy bello como este resaltar de su parte que a pesar de la ignorancia de cómo se medita o cómo se practica la oración, ella entraba desde niña en estos estados orantes, ¿no? Estados orantes, simplemente escuchando los ruidos lejanos,
como ahorita, ¿no? Disculpen acá los ruidos que a lo mejor se pueden estar escuchando de la calle, que está un poco eh, caótico, y no paro el video justamente porque me parece fundamental, ¿no? Me parece fundamental sostener esto y que haya caído en este párrafo, ¿no? Escuchar los sonidos lejanos, el murmullo del viento. Y les invito entonces a que guardemos unos segundos y que ustedes puedan también, así como yo lo estoy haciendo, y en lugar de caer en corajes porque alguien está ahí gritando y el bebé y no sé qué, más bien sentir justamente este anhelo por lo que se esconde detrás de todo sonido, ¿no? Que es el silencio habitado por la divinidad. Les invito a que escuchen sus propios sonidos que están acompañando su ambiente. Si seguimos adelante. Bien, nos dice Teresita, durante toda mi vida Dios ha querido rodearme de amor. Ya lo habíamos, ay, perdón, me regresé más bien. Este sí bien interesante porque volvemos a lo mismo y volvemos a subrayar uno de los grandes temas de Teresita, que es por qué, digamos, yo vivo una espiritualidad tan profunda, siendo yo tan pequeñita y al mismo tiempo sin merecerlo, y al mismo tiempo porque a mí Dios no me regala estas grandes experiencias, porque no soy parece suficiente, porque no tengo una vida más interesante, etcétera, etcétera. Y entonces nos dice, en cierta ocasión yo me extrañaba de que Dios no diera la misma gloria en el cielo a todos los elegidos y temía que no todos fueran felices, ¿no? O sea, claro, o sea, imagínense la gloria de eh, para no mencionar siempre de nuevo a los mismos santos, ¿no? A María Claret o a Teresa de los Andes, ¿no? Etcétera, Rosa de Lima, todos otros místicos y místicas porque unos están claramente en la gloria, ¿no? Glorificados incluso por la misma iglesia en los altares, y otros no, otros probablemente ni siquiera, ¿no? Y entonces nos cuenta que Paulina, una de sus hermanas, le dijo que fuera a buscar el vaso grande de papá y se lo pusiera al lado de mi diminuto vasito y que luego los llenara de agua. Después me preguntó cuál de los dos estaba más lleno. Yo le dije que estaba tan lleno el uno como el otro y que era imposible echar en ellos más agua de lo que podían contener. Entonces eh, mi madre querida, perdón, me hizo comprender que en el cielo Dios que daría a sus elegidos tanta gloria como pudieran contener, y que de esa manera el último no tendría nada que envidiar al primero. Así, poniendo a mi alcance los más sublimes secretos, sabías tú, madre, dar a mi alma el aliento que necesitaba, ¿no? Y esto es importantísimo, ¿no? Porque aquí rompe esta noción de los místicos como los grandes atletas del espíritu, seres escogidos, privilegiados, que Dios levanta por sobre todos los demás seres humanos comunes y corrientes. Y entonces la mística sería una suerte de un privilegio. Y al contrario, nos dice Teresita que simplemente el, el contenido toma la forma del contenedor. Y eso es importantísimo en la vida espiritual. Según es mi contenedor, según lo que soy, Dios actúa en mí de una u otra manera. Pero la gloria es la misma, ¿no? La gracia es la misma. Dios es el mismo el que actúa, solo de manera distinta y con vocaciones diferentes. Y aquí abre la posibilidad a una mística para todas las personas, ¿no? Y yo creo que esto es de lo más relevante y de las cosas que va a romper con ciertas teologías místicas quizás anteriores y que siguen vivas hasta el momento, que siguen y continúan leyendo la mística como eso, ¿no? Como un privilegio para unos cuantos. Luego nos dice Teresita, tenía yo 6 o 7 años cuando papá nos llevó a Trouville. Nunca olvidaré la impresión que me produjo el mar. No podía dejar de mirarlo, su majestuosidad, el ruido de las olas, todo le hablaba a mi alma de la grandeza y del poder de Dios. De nuevo, su contemplación a la naturaleza, maestra de contemplación, como sabemos. Comprendí que el Carmelo era el desierto a donde Dios quería que yo fuese también a esconderme.
¿no? El origen de su vocación. Lo comprendí con tal intensidad que no había la menor duda en mi corazón, lo que Ignacio diría un sí sin poder dudar que sí. No era un sueño de niña que se dejaba entusiasmar fácilmente, sino la certeza de una llamada de Dios. Quería ir al Carmelo no por Paulina, quien por cierto, pues ya había entrado al Carmelo, sino solo por Jesús. Aquí nace su llamado. Sin embargo, todavía no estaba preparada, tanto en un sentido más humano, ¿no? De su propio madurez personal, pero también en el sentido de que, relacionado con eso, no tenía la edad suficiente para poder ingresar según los estatutos de la orden. Aquí viene esta experiencia que ya les mencionaba yo en videos anteriores, que tiene que ver con lo de la sonrisa de la Virgen, ¿no? Cuando Teresita cae enferma, y ya la dan por desahuciada, pero una noche voltea a ver la estatua de la Virgen que tenía en su mesa de noche, pues, y expresa lo siguiente. De repente la Santísima Virgen me pareció hermosa, tan hermosa que yo nunca había visto nada tan bello. Su rostro respiraba una bondad y una ternura inefables, pero lo que me caló hasta el fondo del alma fue la encantadora sonrisa de la Santísima Virgen. Y esto, como ya mencionábamos en un video anterior, la va a sanar, ¿no? El día siguiente amanece sana y ella lo único que puede responder a las preguntas de todas las personas, y si estas preguntas me turbaban, lo único que pudo decirles era, la Santísima Virgen me había parecido muy hermosa y la había visto sonreírme. Y de allí, digamos, esta impresión que le causó el rostro, ¿no? De la estatua y quizás su experiencia, ¿no? De sentirse observada y con esta sonrisa de María, que además le sana, pues va a ser también un momento de muchísima importancia, una experiencia fundante, sin duda, en la experiencia de Teresita, pero también de maduración profunda, ¿no? Dice, no obstante, sigo teniendo la misma confianza audaz de llegar a ser una gran santa, pues no me apoyo en mis méritos, que no tengo ninguno, sino que espero en aquel que es la virtud y la santidad mismas, ¿no? Aquí, de nuevo, nos da esta gran enseñanza de que no es el propio mérito, no es el propio esfuerzo, que sin duda hay que poner sobre la mesa todo lo que somos, pero es únicamente confiándonos, ¿no? De ahí ya las primicias del caminito, ¿no? La infancia espiritual, entregándonos en total confianza, aquel con mayúscula que es la santidad. No es mi santidad, sino unirme a aquel que es la santidad. Y veo que todo es vanidad y aflicción de espíritu bajo el sol, y que el único bien es amar a Dios con todo el corazón y ser pobres de espíritu aquí en la tierra. Va ella comprendiendo todas estas verdades por propia experiencia. Ahora comprendo que sin saberlo hacía oración y que ya Dios me instruía en lo secreto. Un poco lo que ya mencionábamos e hicimos unos segundos simplemente de captar. Y Teresita se da cuenta de que sin saberlo ella ya oraba y cómo Dios la va instruyendo en lo profundo, porque esa es una de las grandes constataciones de quien ha iniciado este itinerario de la vida mística, que es descubrir el actuar de Dios en nuestro interior, sutil, silencioso, pero profundamente efectivo en el sentido de que transforma paulatinamente la vida. Y a veces ni nos damos cuenta, pero volteamos para atrás. Una experiencia, por ejemplo, nos sucede. A mí me ha pasado muchas veces acompañando. Recuerdo mucho ciertas anécdotas en donde una persona voltea para atrás y dice, hace 3 años, esta misma situación me hubiera provocado un coraje, hubiera reaccionado violentamente, me hubiera deprimido, etcétera, 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 ¿no? Y voy a regresar con esto más adelante. Pero fíjense lo que nos dice. No hubo preguntas, ni luchas, ni sacrificios. Desde hacía mucho tiempo Jesús y la pobre Teresita se habían mirado y se habían comprendido. Aquel día no fue ya una mirada, sino una fusión. Ya no eran dos. Teresa había desaparecido como la gota de agua que se pierde en medio del océano. Solo quedaba Jesús. Él era el dueño, el rey. ¿No le había pedido Teresa que le quitara su libertad, pues su libertad le daba miedo? Se sentía tan débil, tan frágil, que quería unirse para siempre a la fuerza divina. Una experiencia de unión,
Una experiencia de unión que no viene descrita como transverberación o como con luces así, digamos, de experiencias visionarias, a eso me refiero, ¿no? Extraordinarias, sino a esta experiencia de haber donado totalmente su libertad. Y de nuevo, aquí la sensibilidad moderna podría, digamos, censurar a Teresita porque no defiende la libertad humana sobre todo y parecería que entonces es un Dios que oprime y quita la libertad. Y es que la auténtica libertad es aquella que se puede entregar por completo. Y Teresita lo experimenta así, que si ella tiene las riendas, es decir, su pequeño yo, su ego, tiene las riendas de su libertad, termina perdiendo la propia libertad, cediéndosela a estos caprichos que ya ella experimentó en su niñez y que conocía como la fuente de su sufrimiento. Y en cambio, cuando las riendas de la libertad se las entrega a Dios, es decir, a la dimensión profunda que le habita y le da su auténtica identidad y puede decir yo con mayúscula, no ya el pequeño yo, sino el yo originario, ¿no? El hombre nuevo, diría Thomas Merton, ese que lleva las riendas y que mueve desde la fuerza divina, el Espíritu Santo, es la libertad auténtica. Gracia preventiva, esto me parece bellísimo, ¿no? Y va a aparecer en estos apartados de Historia de un alma, el manuscrito A. No voy a leer algunas cosas porque se nos hace eterno. Aquí básicamente lo que nos dice Teresita, porque también está, repito, en esta búsqueda constante de cómo puedo dar cuenta del amor que Dios me tiene si mi vida es tan plana, tan irrelevante, tan aburrida, ¿no? Y nos habla de esto, que no es necesariamente su concepto, pero la anécdota lo expresa, ¿no? Dice, es como cuando un niño regresa a la escuela, de la escuela a su casa y se pone a jugar en el patio hay grava o piedritas, se tropieza, se raspa la rodilla y su padre o su madre lo cuidan con mucho amor y le sanan, le ponen su curita, le lavan la herida, etcétera. Dice, este niño va a tener muchísimo que agradecer a su padre, a su madre, ¿no? Porque experimentó el amor muy directamente. Y dice, así es la vida de todos estos santos y de todas estas personas que se tropiezan, es decir, que han faltado a Dios, que han dado la espalda al amor y se han dejado llevar por el ego y los apegos desordenados o todos los afectos desordenados. Y entonces, cuando se sienten salvados, salvadas estas personas, cantan las maravillas de Dios porque tienen la experiencia muy obvia, muy explícita, muy transparente de cómo Dios salva. Pero dice, no hay que olvidar que la gracia opera también casi en la mayoría de los casos de otra manera, de manera preventiva. Es como si imagínense que este mismo niño, al regresar de la escuela, lo que encuentra es el patio barrido, porque su papá o su mamá lo barrieron sabiendo que hay pedritas y sabiendo que va a jugar ahí, barre, y entonces el niño juega sin saber que sus padres barrieron y nunca se tropieza, por lo tanto nunca se raspa y por lo tanto nunca hubo necesidad de que le sanaran la herida y en ese sentido pues nunca experimentó pues ese tipo de salvación más explícito, podríamos decir, esa gracia ya digamos de efecto directo. Pero no es que Dios no esté actuando en todas las personas, en todas las vidas de manera preventiva, es decir, acompañándonos desde esta sabiduría de vida, ¿no? Y como los padres que recogieron las pedritas antes, esta persona cuando se da cuenta de eso, si supiera cómo actuó Dios, cuidándola, previniendo que tropezara de antes, ¿no? Evitando que cayera en espacios, en grupos, en lecturas o cualquier cosa que le pudieran hacer daño, cuando la persona se dé cuenta de eso, va a cantar estas misericordias de Dios, quizás hasta más que la persona que sí se tropezó y que sí se dio cuenta de la salvación. Y entonces a lo que nos invita Teresita es a revisar la propia vida, y quizás esa sería una invitación que yo les dejaría, revisar la propia vida y darnos cuenta de cómo Dios actúa constante incansablemente de manera preventiva para que no nos perdamos.
poniéndonos personas, haciéndonos encontrar situaciones, libros, videos de Teresita, del blog Amanecer, etcétera, para nutrir nuestro corazón. Y es Dios haciéndose presente, invitándonos a dar este sí de nuestra libertad a su proyecto, a su deseo. La gracia de Navidad no la voy a repetir porque ya la abordamos en sesiones anteriores. Simplemente recuerdo vagamente que es cuando regresa la familia de Misa de Gallo y entonces Teresita va subiendo y su papá está cansadísimo y dice en voz alta, no sabe que Teresita la está escuchando, que ya que bueno que es el último año que le va a dar regalos porque ya estaba muy cansado y entonces Teresita, en lugar de quebrarse como la niña berrinchuda y mimada que era, toma posesión de sí misma, baja las escaleras, está con su papá y lo ama profundamente a pesar de que en otra ocasión, y aquí lo conecto con lo que decía antes, a veces no captamos la transformación interior que nos hace este actuar silencioso de Dios, este actuar desde la gracia preventiva. Pero a veces si tomamos conciencia de cómo hubiera yo actuado antes, años antes de haber emprendido un camino espiritual, de algo que me transformó de conocer más a Jesús, puedo ver, y sí, a lo mejor no tengo una experiencia mística sobrenatural, pero sí voy captando cómo Dios va transformando mi corazón poco a poco, ¿no? Y entonces eso es fundamental en esta mística de Teresita y lo vemos como Teresita hubiera actuado en esta Navidad de aquel año a cómo en ese momento pudo actuar de una manera totalmente diferente. Nos dice, todas las grandes verdades de la religión y los misterios de la eternidad sumergían mi alma en una felicidad que no era de esta tierra. Quería amar apasionadamente a Jesús y darle mil muestras de amor mientras aún pudiese, ¿no? Constantemente quería ya en sí misma descubrir este detonante, este dinamismo de amor que ella sentía ya por Jesús. Dice, pero qué fino y transparente era el velo que ocultaba a Jesús de nuestras miradas. No había lugar para la duda. Ya no eran necesarias la fe ni la esperanza. El amor nos hacía encontrar en la tierra al que buscábamos, ¿no? O sea, justo ya está hablando de experiencias de encontrar a Jesús en lo cotidiano, en las cosas más sencillas. Ya no era necesario, digamos, como contarse narrativas para darle sentido a una cotidianidad que de otra manera no tenía sentido, sino que de su vida diaria emanaba un deseo de Jesús y lo encontraba en sus relaciones constantes. Como el jardinero, dice Teresita, cuando rodea de cuidados a una fruta que quiere que madure antes de tiempo, nunca es para dejarla colgada en el árbol, sino para presentarla en una mesa ricamente servida. Así ella se siente cuidada por este jardinero para que dé frutos antes de tiempo porque ella es consciente de su juventud y entonces ella cree que ya está lista, ya está madura para dar este fruto. Estamos en este deseo de ser carmelita, ¿no? Flores. Por eso siempre se le va, quizás una de las grandes preguntas, ¿por qué se le representa a Teresita siempre con rosas, siempre con flores? Bueno, pues porque constantemente habla de estas flores. Y aquí es un ejemplo. Dice, acercándose a un muro poco elevado, me mostró unas florecillas blancas parecidas a azucenas en miniatura. Y tomando una de aquellas flores, me la dio, explicándome con cuánto esmero Dios la había hecho nacer y la había conservado hasta aquel día. Al oírle hablar, es su papá, me parecía estar escuchando mi propia historia. Tanta semejanza había entre lo que Jesús había hecho con aquella florecita y con Teresita. Entonces, ella se identifica como Teresita. Este jardinero, esta gracia preventiva, ¿no? O sea, son mil maneras de decir lo mismo. Teresita capta que Dios ha actuado de manera sutil, misteriosa y silenciosa en su vida, preparándola para esta entrega. Y ella se descubre como don de Dios, su vida como un don de Dios, y ella quiere entregarle a Dios esta misma vida, ¿no? Por eso, Teresita la florecita, en este sentido de que Dios, como actúa también con las flores, preparándolas para que den su mayor belleza en el tiempo adecuado, así Teresita se siente preparada por el mismo Dios. Sin embargo, va a haber experiencias de noche
Y aquí sí me voy a permitir, ¿no? Buscar la cita directa, porque me parece fundamental, y como saben, pues nos interesa mucho todo este proceso de noche. Les recomiendo ver los videos, ¿no? que estamos haciendo sobre la noche de Teresa de Calcuta, que se llama Teresa justamente por Teresita, es su santa patrona, no por Teresa de Calcuta, sino por Teresita de Lisieux. Y entonces, pues les invitamos a, a ir directamente con Teresita, ¿no? Aquí es lo que me interesaría muchísimo como, como ir. Y voy a leerles porque el tema de la noche es fundamental. Ya veíamos cómo Juan de la Cruz va a influir mucho en Teresita. Nos dice ella. Antes de hacer brillar en mi alma un rayo de esperanza, Dios quiso enviarme un martirio sumamente doloroso, que duró 3 días. Esto es importante, ¿no? No todas las noches, no todas las experiencias de noche duran años, como el caso de Teresa de Calcuta, que duró los últimos 30 años de su vida. A veces son noches paulatinas a los que nos sumerge Dios para purificación. Entonces vamos a ver, Teresita de Lisieux va a tener varias noches. Esta es de sus primeras, digamos, de sus promesas, de sus procesos en el manuscrito A. Ya después iremos viendo en los otros manuscritos noches más densas, ¿no? Aquí vamos a ver esta de 3 días. Nos dice, nunca como durante aquella prueba comprendí de bien el dolor de la Santísima Virgen y de San José mientras buscaban al divino niño Jesús. Me encontraba en un triste desierto, o mejor, mi alma parecía un frágil esquife, abandonado sin piloto a merced de las olas tempestuosas. El esquife es un velero, ¿no? Como si estuviera así, suelto. Lo sé, Jesús estaba allí. Yo, o sea, sé que Jesús estaba allí, pero no lo percibía. Dice, dormido en mi barquilla. Pero la noche era tan negra que me era imposible verle. Ni una luz me iluminase, ni siquiera un relámpago que viniese a surcar las sombrías nubes. Es cierto que es muy triste el resplandor de los relámpagos, pero al menos si la tormenta hubiese estallado abiertamente, habría podido ver por un momento a Jesús. Pero era la noche profunda del alma, y como Jesús en el huerto de la agonía, me sentía sola, sin encontrar consuelo alguno ni en la tierra ni en el cielo, como si Dios me hubiese abandonado. Y pone 3 signos de exclamación al principio y al final, ¿no? Y aquí es importante subrayar que ella habla de noche, ¿no? O sea, se nota la influencia de sanjuanista, ¿no? Dice, la naturaleza parecía participar también de mi amarga tristeza. Durante esos 3 días el sol no hizo brillar ni un solo de sus rayos y la lluvia cayó a torrentes. He observado que en todas las ocasiones importantes de mi vida la naturaleza ha sido como una imagen de mi alma, ¿no? Volvemos a Teresita y su importancia de la naturaleza. En los días de lágrimas, el cielo lloraba conmigo. En los días de alegría, el sol enviaba con profusión sus alegres rayos y ni una sola nube oscurecía el cielo. Por fin, al cuarto día, que resultó ser un sábado, día dedicado a la dulce reina del cielo, fui a ver a mi tío. Cual no fue mi sorpresa al ver que me miraba y que me hacía entrar en su despacho sin que yo le hubiese manifestado deseos de hacerlo. Empezó dirigiéndome tiernos reproches por dar la impresión de tenerle miedo, y luego me dijo que no hacía falta pedir un milagro, que sólo había pedido a Dios que le diera una simple inclinación del corazón y que eso había sido escuchado. Ya no sentí la tentación de pedir un milagro, pues para mí el milagro ya estaba concedido. Mi tío no era el mismo. Es decir, y aquí termina, sigue pues, pero aquí lo dejo. Lo que le sacó de la noche fue experimentar el milagro que ella a lo mejor lo esperaba de nuevo en un sentido espectacular y maravilloso, pero ella tenía temas con su tío, ¿no? Tenía como cierto alejamiento de él y de pronto sintió que esa sensación de temor y de lejanía con su tío, a quien al mismo tiempo quería amar profundamente, desaparecieron todas las barreras y pudo entrar en relación amorosa o sea, de un cariño auténtico y sentirse abierta a una nueva relación y que su tío también sintió esa posibilidad de relacionarse con ella, que no había podido, y ella encontró allí el actuar de Dios.
Es decir, que no había otra posibilidad, que Dios había sido el que le había, digamos, regalado ese milagro y ahí surgió. Y termino, fíjense lo que nos dice. También en mi alma había cesado la noche. Jesús despertándose me había devuelto la alegría, el ruido de las olas se había calmado. ¿No? 3 días duró esta noche, profunda e intensa, que la fue preparando, ¿no? Entonces, en el proceso místico hay estos días, hay estas noches y hay que irlas entendiendo. Pero nos dice enseguida, sobre todo crecía en el amor de Dios. Sentía en mi corazón unos ímpetus que hasta entonces no conocía. A veces tenía verdaderos transportes de amor, o sea, habla de, o sea, si estos, o sea, no habla de éxtasis nunca, pero son como estos arrebatos de amor que sentía por Jesús. Para el puro todo es puro, y que las almas sencillas y rectas no ven mal en ninguna parte, pues el mal solo existe en los corazones impuros y no en los objetos inanimados. El juguetito, nos dice. Esta es otra de sus metáforas bellísimas. Desde hacía algún tiempo me había ofrecido al niño Jesús para hacer su juguetito. Le había dicho que no me utilizase como uno de sus juguetes caros que los niños se contentan con mirar sin atreverse a tocarlos, sino como una pelotita sin valor que pudiera tirar al suelo, o pegar con el pie, o abrirla, o dejarla en un rincón, o bien, si le apetecía, estrecharla contra su corazón. En una palabra, quería divertir al niño Jesús, agradarle, entregarme a sus caprichos infantiles, y él había escuchado mi oración. Quiero ser para ti, Dios, como un juguetito, haz conmigo lo que quieras, ¿no? Ese es como pues el espíritu detrás, ¿no? El mensaje, entregarse completamente. Comprendí bien que la alegría no se halla en las cosas que nos rodean, se encuentra en lo más íntimo del alma. Se la puede poseer lo mismo en una prisión que en un palacio. Todavía hoy no puedo comprender por qué en Italia se excomulga tan fácilmente a las mujeres. Fíjense, aquí en Teresa tenemos su escrito censurado y después recuperado que se conoce como el Manifiesto Feminista de Teresa de Jesús, que es un nombre anacrónico, pero expresa esta crítica al patriarcado de su época. Y aquí Teresita hace lo propio. Dice, a cada paso nos decían, no, aquí ya Teresita es la etapa en donde va a Italia a pedirle al Papa que la deje ser carmelita, ¿no? Y entonces dice, a cada paso nos decían a las mujeres, no entréis aquí, no entréis allá, que quedáis excomulgadas. Pobres mujeres, qué despreciadas son. Sin embargo, ellas aman a Dios en número mucho mayor que los hombres. Y durante la pasión de nuestro Señor, las mujeres tuvieron más valor que los apóstoles pues desafiaron los insultos de los soldados y se atrevieron a enjuagar la faz adorable de Jesús. Seguramente por eso Él permite que el desprecio sea su lote en la tierra, ya que lo escogió también para sí mismo. En el cielo demostrará claramente que sus pensamientos no son los de los hombres, pues entonces las últimas serán las primeras. Es verdad. O sea, aquí pues no es un feminismo, digamos, del siglo XX, claramente, sería anacrónico de nuevo, ¿no? Pero lo que nos está aquí, o sea, por un lado hay una queja explícita ante el modo patriarcal, no utiliza tampoco el nombre, el concepto, pero ante la manera en que se trata a las mujeres en la iglesia. Hay una crítica. Y claro, ¿no? Con modos de su tiempo, digamos, le da una interpretación espiritualizada diciendo nos hace más cercas a Jesús y en el cielo vamos a estar mucho más cercas, vamos a ser primeras por esto que hemos sufrido, ¿no? Y claro, hoy, pues ninguna teóloga feminista quizás defendería esto, pero lo importante es el gesto, ¿no? Lo importante es el gesto que no está, tampoco creo yo que sería erróneo, justificando, sino que está dando una interpretación mística de diciendo también, aprovechemos esto porque nos asemeja al sufrimiento de Jesús y nos va santificando, y las últimas serán las primeras. Es un grito de justicia a la cual nos está invitando Teresita. Bueno, aquí nos va a hablar de algunas mortificaciones que más bien justo de lo contrario. Se escandaliza, no las quiere, no las puede hacer y por eso en futuros textos más bien nos dice que ella por ascética pues toma, por ejemplo, sentarse derecha, comer bien o por ejemplo pues aguantar
no como de mera tolerancia, sino tratar de ser amorosa con las hermanas que no la quieren, etcétera, ¿no? Entonces por ahí va la mortificación para ella. Dice, pero no tardé en convencerme de que cuanto más adelanta uno en este camino, más lejos se ve del final. Por eso, ahora me resigno a verme siempre imperfecta y encuentro en ello mi alegría. Ya asume su imperfección. Entre más avanzamos, eso Gregorio de Niza le llama epéctasis, ¿no? Esta sensación de que entre más nos acercamos a Dios, más nos alejamos, porque más conscientes somos de su misterio y por lo tanto de nuestra imperfección, y es lo que está experimentando Teresita, la epéctesis de Gregorio de Niza. Simplemente creo que Jesús mismo, escondido en el fondo de de pobre corazón, es quien me concede la gracia de actuar en mí y quien me hace descubrir lo que Él quiere que haga en cada momento. En vez de alegrarme de mi sequedad, debería atribuirla a mi escaso fervor y fidelidad. Debería entristecerme por dormirme después de 7 años en la oración y durante la acción de gracias. Pues bien, no me entristezco. Pienso que los niños agradan tanto a sus padres mientras duermen como cuando están despiertos. Pienso que los médicos para hacer las operaciones duermen a los enfermos. En una palabra, pienso que el Señor conoce nuestra fragilidad y se acuerda de que no somos más que polvo. Vuelve la incitación de Teresita no a estos caminos difíciles, sino que ella asume pues la debilidad propia suya, la sencillez, y con sencillez nos dice, pues si te duermes en la oración, si no puedes hacer oraciones de 2 horas, si no puedes ir a retiros de ayuno de 10 días, es irrelevante. Dios ama a sus hijos despiertos o dormidos, de una manera u otra, atentos o distraídos. Experimenta el amor y más bien abraza tu imperfección y vuélvela camino, no tanto para entonces agobiarte tú mismo, tú misma, sino para darte cuenta cuánto ama a Dios tu imperfección y entonces desde allí, como dice una canción, ¿no? A partir de las frases de Teresita, lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que ame mi sencillez y mi pobreza. Eso, o sea, si yo voy amando esta sencillez, esta pobreza que soy, esta imperfección, voy cada vez aceptándome más y Dios se va haciendo cada vez más presente porque mi corazón también se va abriendo. Entonces, de las grandes aportes de Teresita tiene que ver con eso, ¿no? Con la posibilidad de encontrar en la imperfección el gran camino de unión con Dios lejos de el lenguaje tradicional de la mística, siendo propiedad de los perfectos y de un camino de perfeccionamiento. Aquí, el camino de perfeccionamiento tiene que ver con asumir la propia imperfección, porque ahí Dios hace maravillas. Nos habla de Dios como madre. Dios es más tierno que una madre, ¿no? Y vuelve de nuevo, pues, este aspecto femenino del ya hablado párrafos atrás, este Dios que tiene rostro materno también para Teresita, y recordemos lo que esto podría significar ella como huérfana de madre. Yo conocí por experiencia que la felicidad solo consiste en esconderse y en vivir en la ignorancia de las cosas creadas. Comprendí que sin el amor todas las obras son nada, incluso las más brillantes, como resucitar a los muertos o convertir a los pueblos, etcétera, etcétera, ¿no? La centralidad está en el amor. Y lo dice por experiencia. Esto es importantísimo, ¿no? Muy a la Teresa de Jesús, ¿no? Es un saber por experiencia, no por libros, sino que yo ya conozco el valor del amor y cómo sin él nada es realmente valioso. Ahora no tengo ya ningún deseo a no ser el de amar a Jesús con locura. Qué dulce es el camino del amor, cómo deseo dedicarme con la mayor entrega a hacer siempre la voluntad de Dios. Y bien, aquí cerramos este enorme video, una disculpa, pero tenemos una visión completa de lo que es el manuscrito A de Historia de un alma de Teresita de Jesús. Teresita del Niño Jesús, ¿no? Teresita de Lisieux. Bien, solamente recordarles que ojalá les interese Siete místicas para transitar los tiempos actuales, donde profundizamos en Teresita de Lisieux, o Hemos visto a Dios, historia de la mística cristiana.
para que también ustedes puedan seguir profundizando. Mi nombre es Elías González, les invitamos a suscribirse aquí al canal porque enseguida viene el video en torno al manuscrito B y después al manuscrito C y también que compartan el contenido, nos dejen sus comentarios, sus reflexiones y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.